Bien, estimadas y estimados estudiantes, vamos a trabajar un problema más bien con el asociado, ¿cierto?, al concepto de una integral, a este proceso, ¿cierto?, de antiderivación. Entonces, si tenemos un g' de x que se define como 4 seno de x más 2x a la quinta menos raíz cuadrada de x dividido en x. Nos dan esa función que de inmediato nos damos cuenta que es una función derivada. Ese es un g'. O sea, si es que tuviésemos una función g de x que la derivamos, llegamos a un g'. Y ese g' es precisamente el que nos está dando el problema. Por lo tanto, si es que ahora queremos buscar quién era la función g de x que produjo este g', tengo que devolverme, es decir, tengo que integrar. Entonces la función g de x va a estar dada por la integral de 4 seno de x más 2x a la quinta menos la raíz cuadrada de x dividido en x, todo eso respecto a x. ¿Qué es ese de x? Ese de x es el diferencial. Lo que el diferencial hace es indicarte respecto a quién tú vas a integrar. Así como uno deriva respecto a x o deriva respecto a y, bueno, en integrales entonces uno también integra respecto a x, integra respecto a y, y eso lo debo consignar. Y específicamente a través de ese de x, que es este diferencial. ¿Ya? Entonces, aplicando propiedades, ¿cierto?, de la integral, vamos a separar. Por lo tanto, me va a quedar la integral de 4 seno de x respecto a x más la integral de 2x a la quinta dividido en x menos raíz cuadrada de x dividido en x respecto a x. Entonces ahí lo que hemos hecho es separar. Vamos a ocupar un poquito más de propiedades. Fíjense que todavía no integro. Entonces me va a quedar 4 por la integral de seno de x. Esa constante puede salir, ¿ya?, más 2 por la integral. Y aquí voy a hacer un primer ajuste de potencias. X a la quinta dividido en x a la cuarta. Estoy ocupando propiedades de potencias. Menos, y si se fijan me queda una raíz de x dividido en x. Eso es una división de potencias de igual base. Mantengo la base y divido, y resto los exponentes. Al 1/2 le resto el 1, menos 1/2. Ahí lo único que hice fue ocupar propiedades de potencias. Entonces, seguimos en búsqueda de este g de x. Me fijo que cada una de las integrales, ¿cierto?, ya están listas, ¿cierto?, esas expresiones para poder ser integradas. Son integrales inmediatas, integrales directas. Y ya están listas para ser integradas, directamente ocupando las propiedades de integración. Cada una de las propiedades, ¿cierto?, se ubica y se integra. Me refiero a que la integral del seno es igual a menos coseno. Más 2 por la integral de la potencia x elevado a 4 va a ser x elevado a 4 más 1 dividido en 4 más 1, es decir, x a la quinta partido 5. Menos, lo mismo ahora, integral de una potencia, x elevado a menos 1/2 más 1 dividido en menos 1/2 más 1. Más, por supuesto, la constante c. Tremendamente importante la constante c, porque esa constante, ¿cierto?, representa todos los posibles números que va a tener la función g de x, tal que al derivarla me produce el mismo g' que estamos viendo acá. ¿Ya? Entonces el g de x va a ser igual a menos 4 coseno de x
más 2 quintos x a la quinta menos 2 raíz cuadrada de x más la constante c. Ahí tengo entonces la función g de x, ¿ya? Entonces, vuelvo a la idea. Esta función g de x, si la derivo, me produce un g' de x. En cambio, ahora, si es que comienzo con el g' de x y me devuelvo, tengo que integrar. Y en ese proceso de integración me va a producirse esta función g de x más una constante c. Y fíjense que bastante obvio, porque si es que esa función g de x más la constante c la derivo, ¿qué consigo? El g de prima. Profe, ¿dónde está la constante? Desaparece porque la derivada de una constante es 0. Por esa razón, cada vez que integramos, siempre debe aparecer la constante c. Ahora, interesante es que, punto aparte, ¿cierto? Si el problema me dijera como dato que g de 0 es igual a 1, eso tiene un gran significado. Si g de 0 es igual a 1, significa que menos 4 coseno de 0 más 2 quintos x, perdón, ese x es un 0. 2 quintos por 0, ¿cierto? Elevado a 5, menos 2 por raíz cuadrada de 0, más la constante c. O sea, ¿qué es lo que hice? Fue, en la función g de x, reemplacé el 0, porque el problema me está diciendo si g de 0 es igual a 1. Entonces ahí construyo una ecuación. ¿Cuál es la gracia de construir esta ecuación, ¿cierto? Que, bueno, en primer lugar el coseno de 0 es 1, entonces ahí llego a menos 4, más, esto va a ser 0, menos 0, ¿cierto? Más c igual a 1. Entonces lo que les trato de decir es que el c va a ser igual a 1 más 4. Es decir, el c vale 5. Entonces, esto que estoy escribiendo acá tiene que ver con lo que se llama condición inicial. Entonces, la importancia de la condición inicial precisamente es que me permite conocer el valor de la constante c. ¿Y eso para qué? Para, por lo tanto, poder decir que la función g de x es igual a menos 4 coseno de x más 2 quintos x a la quinta menos 2 raíz cuadrada de x más 5, porque ahora ya conozco el valor de esa constante c. Entonces, repito, en el proceso de integración integramos ocupando las propiedades, este proceso de antiderivada. Llegamos a mi función g de x, ¿cierto?, que buscábamos. Pero si el problema me dijera que g de 0 es igual a 1, eso constituye una condición inicial que me permite poder determinar el valor de c y con ello poder entonces plantear quién es finalmente esa función g de x. ¿Ok? Bien, eso como idea fuerza que quería comentarles y apoyarlos un poco en esta construcción.